y se doctoró, y era experimental. La tesis de Barcelona fue experimental. Cuando Gaviola convocó a jóvenes a ir al Observatorio de Córdoba, Barcelona fue a Córdoba a trabajar con Beck, y Beck lo transformó en físico teórico. El inicio como experimental y la transformación a raíz de Beck, me parece que vale la pena saberlo. Lo del sábado es más curioso. Yo he sido muy amigo de los dos. Muy amigo de los dos. No digo más. Con Sábato me encontré a raíz de Ernesto Sábato. Ernesto Sábato, en el año 43, dejó la física para dedicarse a la literatura. Él tenía escrito un medio librito de física para las escuelas nacionales de comercio, donde física se daba en primer y segundo año. Yo no sé, él no fue profesor mío en el Instituto del Profesorado, él lo conocí ahí en el año 43, se incorporó como profesor en el Instituto del Profesorado Secundario de Buenos Aires. Y me tomó exámenes, un par de exámenes. ¿Por qué me llamó a mí para ofrecerme completar el libro? No lo sé. Pero ahí me metió, yo tenía 24 años, ahí me metió para escribir textos de física y salió el elemento de física de Ernesto Sábato y Alberto Mestegui en febrero del 46. Pasó una cosa curiosa. Galoni, Fernández y Galoni era un libro muy difundido, con muchísimo éxito para la escuela secundaria. Tanto éxito que cuando terminó el contrato con Caperuz, Fernández y Galoni se decidieron a escribir, a manejar, editar y controlar económicamente, publicar su libro. Y Caperuz se quedó sin texto de física para el secundario. A través del resto, le pidieron a Ernesto que se ocupara de hacer el libro, y Ernesto dijo no. Y Ernesto nos propuso a Jorge Sábato y a mí a la editorial Caperuz. Cuento esto porque ahí lo conocí a Jorge. Yo me recibí en el profesorado en el 42, Jorge en el 46. Ahí empezamos a trabajar, en el 49 empezamos a trabajar con el Maistegui Sábato. El Maistegui Sábato, primer tomo apareció, digo las fechas para que ustedes vayan ubicándolo a Jorge. El primer tomo apareció en febrero del 52 y el segundo tomo apareció en febrero del 55. Y en ese tiempo estuvimos en intimísimo contacto con Jorge. Como decía María Elena, los profesores teníamos que ocuparnos de varios puestos para poder subsistir. Entre esas cosas, Jorge, junto con Jorge Bosch y con Gregorio Klimovsky, organizaron un Instituto Gauss. Ese Instituto Gauss era un instituto para clases particulares de los chicos que necesitaban ayuda en el secundario y en la universidad. En ese Instituto Gauss, en donde de tanto en tanto me llamaban a mí para cuando tenía necesidad de atender a algún chico, en ese Instituto Gauss, Jorge tuvo como alumno de ingeniería a Guillermo Decker, hijo de la firma Decker, que era metales no ferrosos. Y estoy hablando entonces del año 53, 54. Bueno, Jorge le fue a dar clases al hijo de Guillermo Decker en la fábrica. Y empezó a mirar por la ventana. Jorge ha sido un fenómeno. Porque si en el año 53-54 él tomó contacto con Guillermo Decker, ¿cómo se informó Jorge de los problemas de la metalurgia? ¿Y cómo se informó con qué lucidez, con qué rapidez, con qué capacidad de absorción y de selección de absolutamente fuera de lo común? Porque en el año, a principios, al comienzo del 55,
Yo ya estaba con Marcelo desde el 1 de mayo del 55 organizando Bariloche, mayo del 55. Ahí es donde me dice Jorge un día, che, haceme gancho con Iraola Goitía, porque con el proyecto que yo presenté para el Departamento de Metalurgia de la Comisión de Energía Atómica. Chicos, che, yo soy un pinche cama, tengo acceso a Iraola. Lo señalo así, para que ustedes noten las fechas de la vida de Sábato. ¿Qué sabía Sábato de metalurgia? No sabía nada cuando lo tomó como alumno a Guillermo Decker. Y tuvo la sensibilidad, la captación, la habilidad, la penetración. Para mí es fabuloso, fuera de lo común. Porque en el 55, a mitad del 55, nosotros nos venimos a Bariloche con Marcelo y Elmo empezó el departamento de metalurgia en la comisión, que eran 2 piezas en la sede central. Año 55. Pero algo había hecho ella que conocía a Kahn, Robert Kahn. Había hecho un viaje para Europa. Había hecho un viaje por Europa. Había hecho un viaje por Europa. Sí, antes de entrar a la comisión. Antes de entrar a la comisión. ¿Se dan cuenta de la velocidad, la lucidez, la captación, la inteligencia, las conexiones de este fenómeno de Jorge Sábato? Una anécdota. Jorge, el mudo le decían. Decíamos. Tenía un bozarrón que atronaba. María del Carmen, mi mujer, siempre decía, pero che, este gritón, qué bárbaro. Y efectivamente atronaba. Después de ese viaje, yo observé que cuando tenía una reunión con personas importantes, hablaba en voz baja. No atronaba. Tenía una capacidad de captar. Marcelo y Sábado son 2 fenómenos. Lo que yo quería decir es que Kahn tenía algún problema de metalurgia, algún problema que resolver que yo no podría ni aunque quisiera explicar cuál era ese problema. Y le escribió a otro metalurgista para ver si sabía cómo solucionarlo. Y este metalurgista le dijo, no, yo no, pero escribile a la Argentina, a Jorge Sábato, que él sabe. Y ahí fue cuando se conectaron Kahn y Sábato. Cuando nosotros escribimos el libro, nosotros le escribimos a Kahn, y Kahn nos contestó. Y así fue como entraron en contacto. ¿En qué año? Y eso creo que fue en el año 54, me parece. 53, 54. En la época de Erecto, pero sí. Ahora no sé si es tiempo tendría que relatar cómo fue su contribución a la división metal. Ay, no hay tiempo, pero si lo hace rápido, Bueno, yo no es la época de estudiante ni la de. Estando yo en Sábato, constituyentes, que fue el año 60, yo regresé a fines del 60 a la Argentina. 61 estuve iniciando, tratando de empezar la parte experimental, un péndulo de función interna, que estaba tratando de hacer, armé ahí el horno, las piezas, toda esta historia, y rápidamente fui absorbido por Sábato, que me encargaba cosas fuera del ámbito académico. Entonces me decía, Johnny, esta es la idea que todos el grupo ese que se llamaban los apóstoles de Sábato, teníamos que ir compartiendo con él en el periodo de 6 meses tareas administrativas. Teníamos que ayudarlo. Uno lo ayudaba con el presupuesto, era Martínez Vidal, y se quedó para siempre manejando el presupuesto. Y el otro era asistente o secretario administrativo. Y él decía, los científicos tienen que saber que cuando hacen una experiencia, hay un montón de gente que hace el expediente, que hace la orden de compra, que se preocupa por el nombramiento, por esto, qué sé yo. Y yo todo eso se ocupaba él como gerente, pero quería que uno de los ingenieros
yo era en ese momento el único físico. Había licenciados en química, Jorge Colti, Pino, Ribanati, ingeniero químico, ingeniero aeronáutico Vironi. Yo era el único licenciado en física. Después, el año siguiente, estuvo en la siguiente camada, hubo más gente. Y algunos fueron a Buenos Aires. En el año 62, Sábato nos propuso a todos hacer un curso panamericano de metalurgia, diciendo que había que trascender, él tenía una clara idea del rol de la ciencia en el desarrollo de América Latina, o sea, la ciencia y la ciencia aplicada. Metalurgia, o sea, metalurgia no solo nuclear, sino metalurgia en general, todos los procesos metalúrgicos. Había la gente que en el grupo ese primero se había especializado en diferentes cosas, uno hacía deformación, los procesos de extrusión, de plasticidad, el otro hacía solidificación de lesiones, el otro hacía difusión en el estado sólido. En fin, había gente de muchas especialidades y de acá podemos hacer un equipo y dar un curso de metalurgia nuclear. Vino gente del exterior porque él consiguió apoyo, entonces vino mucha gente, profesores del exterior, y yo lo tuve que ayudar como coordinador de ese curso, y me tomó un montón de trabajo. Prácticamente en todo el año 62, aparte que yo me casé y que vine acá, hubo un curso, ¿verdad?, de Sábato que se llamaba Impacto de la Ciencia en la Tecnología, y trabajos sabios de todo el mundo, acá Bariloche que estamos en la semana, Robert Kahn está incluido. Y 62. Bueno, yo al final del 62, no sé cuál fue la conversación que tuvieron Sábato con Beto Malman. La cuestión Sábato me dice, mira, si fueras a Bariloche un año, podrías ayudar al grupo de metalurgia, que habían venido Vidós y Halper, se habían venido acá a Bariloche, que era la primera camada que habíamos hecho de orientación metálica. Y bueno, pensé que era una buena oportunidad para escapar de Sábato y sus garras y poder trabajar acá y hacer la parte experimental de mi tesis. Cosa que hice. Ya había llegado acá a Buenos Aires, Gunther Scheck, a Buenos Aires primero y a Bariloche después, Gunther Scheck, que era un físico austríaco que había estudiado en Alemania, el grupo de Stuttgart, un tipo muy brillante, hasta el día de hoy, ¿no? Gunther, que tiene algunos años más que nosotros, quizás algunos más que vos también, sigue activo publicando en Viena. Y tipo muy valioso, un personaje. Pero este me dio un tema de tesis. Yo lo había conocido antes que viniera acá, lo había tratado en Estados Unidos, nos encontramos en un congreso. Así que bueno, vine acá a Bariloche y bueno, hice mi tesis y después bueno, seguí vinculado con Scheck. En ese momento había dos líneas de investigación, solamente en metales. Vidós había hecho su tesis en problemas de orden, propiedades mecánicas en aleaciones ordenadas, con Robert Kahn en Birmingham, y después ese mismo tema fue tomado por varios de sus alumnos, Victoria y algún otro, Baroto hizo la tesis con Vidós. Y estaba Scheck, que también tuvo varios alumnos de tesis, Máximo Victoria hizo con Vidós, Medrano, y no sé, algunos otros. Esto es. Bueno, hay más preguntas, pero voy a dar la última pregunta más. Bueno, sí, no. Quisiera hacer simplemente decirte que me alegró muchísimo oírte mencionar a Pietro. Porque cuando yo vine, igual que vos decís, Marcelo, que se apoyó en él, y era un hombre sensacional. Entonces, te quiero agradecer por haberlo mencionado. Ni que hablar, Jorge Sábato, en el ambiente científico está acá, pero lo de Pietro quería destacar. Sí. Diré que Pietro es muy poco conocido actualmente en el centro atómico, porque ya la gente que lo conoció se han desaparecido, ya no están, entonces la gente no lo recuerda. Pero ayer justamente con Cotaro, uno de los técnicos que estaba en la punta, con él hablamos de Pietro. Bueno, gracias. Claro.